Terminó la primera jornada de la FMS México y voy a intentar hacer algunas reflexiones. En principio, con esta primera jornada termina la segunda de las plazas nuevas que aparecieron este año. Y una primera conclusión es que lo hicieron de manera afortunada. Si bien muchos suelen utilizar la palabra decepción, tanto para una como para otra, no tienen en cuenta que a veces las decepciones surgen de esperar demasiado de las cosas. Si tenemos en cuenta que tanto la española como la argentina surgieron en un momento histórico que se esperaba menos, acá un poco surge esa diferencia. Toda nueva temporada y toda nueva temporada o toda primera nueva temporada requiere un periodo de adaptación, y esto es lo que está sucediendo tanto en Chile como en México. Si en Chile esperábamos más técnicas y un poco fue demostrado en lo bien que utilizaron el hard mode y muchas de las pruebas, de México esperábamos el golpe, el punchline, y de alguna manera estuvo perfilada hacia ese lugar. Si pensamos en los títulos, Asesino ocupa el primer lugar luego de esta primera jornada. Enciclopedia pareció no actuar o estar acorde de lo que se esperaba de él, y el resto de las batallas de alguna manera estuvieron dentro de un nivel esperable, teniendo en cuenta que es una primera jornada que requiere, como decíamos, una nueva adaptación al formato. El formato supone todo un desafío, buscando una metáfora podríamos decir que busca establecer parámetros regulares, salir de la lógica de la vieja escuela de que gana el que domina fuertemente al otro y establecer criterios de destreza. De algún modo intenta conciliar la vieja escuela con la nueva escuela, o lo crudo y lo cocido, buscando una metáfora antropológica. Es decir, que el oficio empieza a valer en este torneo, que no sea simplemente lo que se da en la Red Bull, que cualquiera puede ganarla a cualquiera en un sentido inclusive potenciado, en tanto y en cuanto el más débil muchas veces es el preferido del público, a partir justamente de posicionarse del lado más débil, de la debilidad, estableciendo aquella historia de David y Goliat. Este torneo de alguna manera busca algo más que esa dominancia, algo más que esa fiereza, busca establecer parámetros, una planilla, una serie de acuerdos, una especie de tratado, en la cual no solamente se valore esa lógica de dominancia, sino también otras lógicas. Interesantemente, el público parece dividirse entre estas dos pulsiones, discutir, pelear, que luego veremos dónde lo podemos pensar, esta idea de los tantos criterios. Algo que llamó la atención fue los altos puntajes que se dieron tanto en la de Chile como en la mexicana, a diferencia de la española y la argentina, que si generalmente la variable va de 90 a 130 puntos en la española y la argentina, acá dio mucho más alto los promedios. Supongo que tiene que ver con ir estableciendo criterios entre todos los jurados, pero la importancia de los puntos en alguna cuestión es muy importante, porque a mayor cantidad de puntos es más difícil que haya réplicas por la diferencia que se establece para que exista la misma, y en la medida que haya menos puntajes hay más posibilidades de réplica por esta misma lógica. Por otro lado, también el tema de los puntajes supone un piso y establecer un techo. Si los puntajes son muy altos, daría la impresión de que luego, si las batallas suben de nivel, no habría lugar para ir hacia arriba. Pero bueno, es una cuestión tal vez accesoria para pensar, debatir y ir viendo cómo se va desarrollando en las 4 plazas de FMS que tendremos este año. Pasemos ahora a las batallas una a una. La primera de las batallas, como dijimos, Jack y Enciclopedia, una batalla de dos gallos de otra generación que volvían, y fue de alguna manera una especie de batalla de bajo rendimiento. Por un lado, Enciclopedia pareció largar muy acelerado, de hecho todo el tiempo utilizaba el recurso del doble tempo, parecía no poder conectar, había algo en la voz, en la modulación, que hacía que sus golpes o su mismo fluir se entorpeciera. Fisco no me tomo, a ti no te queda nada, Rance te mete esta rima con otro te toca si fuera como una espada, tiene que hacer algo, pero realmente mis palabras que están consolidadas, te queda la derrota y irte a beber unas micheladas. Clave esta palabra porque lo mío no suena todos los días, me quiere joder estar vía, pero Rance Guillermo jamás se confía. Estoy hecho para la rima, hay fucking dolphin fía, te voy a despertar del sueño de la fantasía. Y se mantuvo en esta línea, incluso cuando terminó la batalla pareció pedir perdón,
o pidió perdón, si bien no dijo por qué, quedó un poco dando vuelta con respecto a esta idea de las expectativas que teníamos sobre él y el bajo rendimiento que se dio en la batalla. Jack empezó mucho más seguro y fue creciendo con el correr de la batalla. En 3, 2, 1... Checa lo que pasa, que este es el modo más fácil. Tú no tienes el lugar, te lo explico, es muy versátil. Este lugar para toda la metrópoli. Este lugar le pertenece a Dominic. Tal vez este bajo rendimiento de su oponente hizo que la misma batalla se mantuviera en el piso. Cuestión a pensar en próximas presentaciones si fue esta batalla o si justamente hablamos de un proceso de adaptación. Sin embargo, cuando terminó la batalla pareció no haber dudas con respecto a quién había sido el ganador de la misma. Grandemente, pero eso es una tontería. Sí me das la muerte, pero te lo explica un día. Me saqué el diablo, el valiente, y no es una tontería. Solo me faltó la muerte, me gané la lotería. La segunda batalla fue quizás para muchos el mejor enfrentamiento. Enfrentó a Potencia y al Lobo Estepario. Y lo interesante es hacer una aclaración antes de empezar. Cuando uno piensa en las FMS, hay un concepto que surgió mucho más en la Argentina y que ahora en la mexicana, que es la idea de las narrativas. Es decir, que los en sí, más allá de hacerlo de determinada manera, puedan transmitir algo a los espectadores. Una relación entre los espectadores y los en sí, que podríamos llamar narrativa, es decir, lo que transmiten. Y en esta, un poco la discusión se da por la narrativa, puesto que Potencia y Stigma, los dos se presentaron un poco como representantes de la plaza y de alguna manera generando toda una cuestión que tiene que ver con esto de transmitir el que viene desde abajo, trayendo esta historia del en sí que surge de la plaza y que llega hasta el escenario. Y un poco ellos mismos jugaron, tanto Potencia como Stigma, tanto en la batalla como en la presentación, poniéndose como aliados, poniéndose como grupo, como subgrupo dentro de este sistema, yendo en contra de los otros en sí más afianzados en la tarima. La batalla pareció en principio más favorable al Lobo, sobre todo con respecto a regularidades de oficio. Un ejemplo tonto puede ser en la primera prueba, el de las palabras, en la cual Potencia las ponía, ni bien aparecía en la pantalla, la ponía en su discurso. ¡Tiempo! Deja que se me vaya al aire tras tragar unos tacos. El hambre va primera, después los novatos. Ya no hace falta que te tenga que poner tanto sazón, porque hasta en el diente se te ve el cilantrazo. Mierda, ¿dónde va es que entra? Este tipo de rapero se siente el más guapo. Potencia desde la primera, la estructura y te la regresa, vuelves a ser un sapo. Sin pensar dónde ubicarlas, en cambio el Lobo las ponía al final de la estructura, donde parecen notarse más el uso de las palabras. Hoy improviso en cada verso que tú vas a ver. Lo estoy haciendo otra vez y va a perder. Estás frente al Lobo Estepario y frente a su nivel. Esto no es una película, es tu rojo amanecer. Ven, como improviso con calma. Improvisaciones que yo pongo, ya no hagas drama. Disparo tras disparo, tú te quedas en cama. Red Bull, lo siento, no te vimos en Tijuana. No es lo mismo utilizarla en la última barra que en la primera. Pero esto pareciera que tiene que ver también con lo que decimos de la adaptación. Incluso el mismo Potencia en un momento lo dijo que era un formato estudiado por los en sí de tarima y que desde la plaza se venía más a improvisar. Fue una batalla muy polémica, después post jornada, muchos hablaban de tongo. Habría que empezar a establecer qué es tongo. Daría la impresión de que se le llama tongo a todo el que opina distinto a uno. Y esto pareciera no ser el concepto adecuado, ya habrá que ir pensándolo. Sí hay una cuestión polémica y tenía que ver con esta narrativa. Creo que fue en algún punto mucho más regular durante toda la batalla el Lobo. Y por el contrario, Potencia fue creciendo, tanto que en el round deluxe pareció superarlo y terminar un poco arriba que su adversario. Cuando estos cabrones mencionen al MC que todos desconocen. El MC que todos desconocen hoy en día se está volviendo conocido por romperle en las tarimas. Pero tú vas a ser el desconocido hoy en día porque es la segunda vez que te recuerdo el knockout por rima. Por último, algo muy interesante de Potencia, un rasgo diferenciador
que sirve también para pensarlo en esta narrativa, es que fue el único gallo o uno de los pocos que utilizó durante todas las pruebas skill. Fue utilizando juego de palabras, calambures, para potenciar o para mejorar sus estructuras. No me saques la punta, que voy de punta a punta apuntándote con bazooka. Nunca vas a poder joder contra mí. Tu pises fácil contra mi sacapunta. Joyker asesino. Esta batalla para algunos fue polémica, para otros no tuvo duda. Asesino no dio el mejor nivel, sin embargo tuvo picos muy altos, sobre todo desde la puesta en escena. Dice ser de mesa significa se respeta. Búscate tu motoneta. Búscate tu motoneta. El micro te respalda, su rima nunca lucha. Por eso es que lo manda pa' la ducha. Te quitas el micro, pero mi voz sí se escucha. Marcando una diferencia bastante más grande con el resto. Con este concepto que decíamos de la narrativa, se posiciona como el mejor del mundo. Tuvo algunas problemáticas de subida y bajada de nivel. Sin embargo, creo que la respuesta la dijimos al principio, tiene que ver con este periodo de adaptación entendible. Joyker fue también afianzándose con el correr de las pruebas, tanto que fue mucho más pareja sobre el final que al principio. Creo que igual la diferencia de puesta en escena fue bastante amplia. Estos raperos todavía creen que me pueden dar la vuelta. Yo soy el que puso el camino, uno de los tantos que abrió la puerta. Ahora mis rimas son los que descuentan. Esto no es básquetbol, pero vine por los 3 puntos como foul y cuenta. Wow. Que nos abriste la puerta, me parece bien. Ahora puedes ponerme la mesa, voy a empezar a comer. Hablo del tatuaje de mi espalda, dice Toporek, pero sé que con esos ojos que tienes es muy difícil leer. La batalla Stigma RC tuvo un condimento especial. En principio, los dos en sí tenían problemas de la garganta y se les notó, a veces los vimos sin aire. Por otro lado, pareció una reescritura o una vuelta a dar de la batalla que se había dado entre Potencia y el Lobo. Otra vez parecía enfrentarse la plaza contra el escenario, otra vez la misma narrativa, y esta vez se la llevó Stigma a partir de justamente esta narrativa. En el caso personal, desde afuera, la sentí mucho más pareja de la claridad que la vieron los espectadores mexicanos. Supongo que es importante en la mexicana como en la argentina lo que decíamos de construir un personaje, una historia, un relato. Al igual que había pasado con Potencia, en las primeras pruebas se lo vio a Stigma tratando de adaptarse y luego afianzándose mucho más con el correr de esta. El mismo ejemplo de Potencia, las palabras las utilizaba ni bien aparecían en la pantalla y no tanto luego. Tiene técnica simétrica, yo tengo inspiración. Dice en segundo, soy el astro del hip hop, porque cada que ilumino gasto al competidor. Me dicen soy un astro, soy el mejor jugador, ilumino como el sol. Y en Monterrey, si yo soy el rey del monte, yo soy la ley. ¿Entiendes, mamón, que puedo cambiar el patrón? Porque soy el sensei de la improvisación. ¿Quieres un texto? Tengo un mensaje, broda. Tú vales verga en esta y en cualquier ronda. ¿Quieres un texto? Lo tuyo viene de moda. No vengo de Yucatán, pero mamá te lanzo bombas. Vamos a ver si se trataba de las líricas. No puedes improvisar, yo no soy un terrícola. Apenas tienes el fuego como cavernícola y yo llego disparando como un alienígena. Y también pasó que en el minuto final, en la parte libre, se hicieron fuertes, se hizo fuerte, y en el minuto de Luke se vio una diferencia marcada con respecto a su rival RC. No es que me toques un pedo, el pedo es ganarme. ¿Para qué chingados te presentaste? ¿A qué veniste? En esta competencia no había cuartos de final y de todos modos perdiste. La última batalla entre Johnny y Raptor fue muy interesante porque parecía cruzar aquel viejo dilema entre flow y punchline, entre estructura y fluido. Muy interesantemente, un gallo representaba una de las cuestiones y el otro la otra. El nivel de Johnny Beltrán fue muy irregular, con picos muy altos y con pocos picos muy bajos. Con respecto a los picos muy altos, tenía que ver con el flow
y el contenido y poder no solamente golpear, sino golpear con un flow realmente extraordinario. Este rapero está jodido, lo que dice no tiene sentido. Está tirando su flow en la batalla y puesto que yo me quedo dormido. Quiere rapear así pero no tiene sentido. Tu flow es como un tesoro, creo que está perdido. Johnny B, él te mata si el micrófono lo toma. Tú no me vas a ganar, mira que este ya abandona. En serio, este güey nunca le encaja. Como aquel pirata yo voy a poner mi corazón dentro de una caja. No sé si lo entiendes, te venden muy barato. Con el micrófono yo te desbarato. Sientes que tu mente es un tesoro, imbécil, solo porque tu mente es la de cualquier güey. Sí. Y los momentos más bajos fue cuando no pudo seguir las consignas de las pruebas. Por ejemplo, en el hard mode se lo vio muy perdido y los personajes contrapuestos también se lo vio muy perdido. Inclusive hasta jugó con esta idea, si no sé lo que es Malvinas, por aquel campeonato mundial contra De Toque. Tampoco voy a hablar de cultura mexicana. Y estas dos polaridades hicieron que desperdiciara muchos puntos, incluso hasta podríamos hablar de que dio demasiadas ventajas ante un Raptor mucho más regular, que golpeó desde su juego muy constante durante todas las pruebas. Inclusive cuando tuvo las pruebas de doble tempo, lo pasó de manera afortunada. Todo lo que quieres, la verdad que no entiendes, cabrón. Dices que la tengo de libreta, pues entonces pendejo estará la puta contestación que me corta las venas en la competición. Por fin tienes sangre de campeón, hijo de tu puta madre, nunca me implora. Este devora, te cabe toda. Quiso hacer el paso del robot esta señora y por gordo fue el paso de la licuadora. Decimos que muy interesantemente acá hay una discusión que es la idea de lo crudo y lo cocido en muchos puntos, porque si uno tiene en cuenta la planilla posiblemente podría haber sido hasta una réplica, en el sentido de que aquellos momentos muy buenos de Johnny Beltrán suponían una suma de flow muy alta, bien, pero realmente el flow que mostró Johnny Beltrán quizás sea uno de los mejores de las 4 FMS. Un flow musical, un flow que siempre va dando algo muy interesante en el cómo decir y hace que el cómo decir sea realmente muy interesante. Tanto porque incorpora una dimensión estética como que lo hace decir de otro modo, sonar de otra manera. Inclusive cuando se dicen cosas por ahí repetidas, dichas de esa manera, parecen ser novedosas. Claramente esa irregularidad explica tal vez el resultado. Sin embargo, acá está la discusión de criterios cuando uno en sí logra completar durante todas las planillas algún determinado rubro, como puede llegar a ser skill en el caso de potencia, como puede llegar a ser flow en el caso de Johnny, o otro ejemplo podría ser asesino y su puesta en escena. Un concepto muy interesante para terminar este análisis me parece es traer a Hannah Arendt, una filósofa que hablaba de la banalidad del mal. Ella lo utilizaba para pensar en el nazismo y sobre todo a Eichmann, el juicio que se hizo. Mucha gente quería ver en Eichmann, el que inventó los campos de concentración, el mal. Y lo que ella veía era un burócrata, alguien que simplemente cumplía una orden, y esa orden consistía en cómo resolver el problema judío en el sistema nazis. La banalidad del mal lo relaciono con esta idea de justamente la más media, la posjornada, un montón de voces, un montón de jueces poniendo el puntaje, anulando, criticando. Habría que empezar a establecer justamente qué significan estos conceptos. Justamente no puede ser algo positivo como es la pluralidad, aquello que promueve las redes, un lugar para anular las voces de otros. Justamente la pluralidad de voces implicaría no anular las voces de los otros, sino que sean complementarias, que entre todos podamos construir justamente una visión que permita aquello que anunciaba esta jornada, es decir, un momento histórico para México y para el freestyle de México. Otra cuestión que me parece indispensable cuando pensamos esto del momento histórico, de pensar el freestyle como en un momento que entra en otra etapa, es dejar de esperar tanto y empezar a desear mucho más. Me da la impresión de que las decepciones que muchos manifestaban en las redes en este post jornada tenían que ver con esperar algo demasiado elevado, y obviamente tiene que ver más con las expectativas personales que con la realidad. Sin duda fue una jornada afortunada, una primera jornada donde los gallos empiezan a adaptarse, donde los jurados empiezan a adaptarse, donde el hoster empieza a adaptarse,
y posiblemente sea aquello que pedimos, aquello que deseamos, que es que el freestyle entre en una nueva era.